Primera de Corintios capítulo 10, versículo 23. Amén. Amén. Gracias, Pastor Efraín, por la oportunidad. Pero más que nada, gracias a Dios, ¿verdad? Porque Él es el que toca los corazones para que nosotros podamos compartir la palabra del Señor con ustedes. Primera de Corintios capítulo 10, versículo 23. Déjenme leérselo. Dice así: algunos de ustedes dicen, yo soy libre de hacer lo que quiera. Claro que sí. Pero no todo lo que uno quiere conviene, ni todo fortalece la vida cristiana, dice la versión de la Biblia en lenguaje sencillo. Amén. Fíjese que hemos estado tentados a predicar sobre lo que le conviene y no le conviene al cristiano. Porque yo no puedo predicar, hermanos, de lo que le conviene o no le conviene al que no está en Cristo. Amén. Porque nosotros somos los que debemos de saber y entender qué es lo que nos conviene y qué es lo que no nos conviene. Amén. Fíjese, yo no sé si le ha pasado a usted, pero aquel que tiene el Espíritu Santo de Dios, cada vez que va a tomar una decisión en su vida, lo primero que se pregunta es: ¿será que esto que voy a hacer es correcto? ¿Será que aquello que voy a hacer no es correcto? Y uno se hace preguntas a uno mismo. ¿Por qué? Porque tenemos la duda si lo que vamos a hacer le va a agradar a Dios o va a ser agradable ante los ojos de Dios. Amén. Ahora, cuando nosotros no hemos venido a los pies de Cristo, no nos hacemos esas preguntas, porque no nos importa tanto si le agrada o no le agrada a Dios. Con que me agrade a mí y me satisfaga a mí es más que suficiente. Pero nosotros los cristianos ya no actuamos así. Nosotros los cristianos venimos, pensamos, y ¿será que esto le agrada a Dios? ¿Será que aquello no le agrada a Dios? Entonces nos estamos preguntando continuamente qué es lo agradable y lo desagradable para nuestro Señor Jesucristo. Ahora, ¿por qué nosotros nos hacemos esta pregunta? Porque nosotros nacemos con libre albedrío. Y sabemos y entendemos que somos libres por naturaleza. Nuestra naturaleza humana nos hace sentir, percibe el libre albedrío que nos ha dado Cristo. Amén. Ahora, ponga atención a lo que le voy a decir, porque esto es interesante. Mire, nosotros somos libres de hacer lo que queramos. Todos, cristianos y no cristianos. Pero nosotros tenemos la diferencia de que no todo nos conviene, ni todo fortalece nuestra vida cristiana, como dice esta versión de la Biblia. Amén. El libre albedrío que Dios nos dio es lo que nos perjudica cuando no conocemos a Cristo, el buscarle a Él en medio de las situaciones difíciles, en medio de los problemas. Amén. Porque nosotros no fuimos dotados desde nuestro nacimiento de mecanismos que nos impulsen a buscar a Dios. Amén. Ahora, fíjate, nuestro cuerpo, nuestro organismo tiene ciertos mecanismos que nos anuncian cuando necesitamos algo. Por ejemplo, cuando usted está deshidratado, usted tiene un mecanismo al cual nosotros le hemos llamado sed, que le dice que usted tiene que tomar agua. Amén. Hay algo que le dice ahí que tiene que ir a tomar agua. Lo mismo pasa cuando tiene hambre, cuando usted ya no tiene alimentos en su estómago. Hay un mecanismo que se llama hambre y que es el que le dice: tienes que comer, porque si no vas a perjudicar tu salud. Pero no pasa así con Dios. Cuando no tenemos al Espíritu Santo de Dios, no hay un mecanismo el cual nos diga que en los momentos difíciles, en los momentos de dificultad, en los momentos de tristeza, de angustia, debemos de buscarle a Dios. Y por eso es que corremos a otras cosas, a buscar refugio en otras cosas, menos en Dios. Unos lo hacen en el alcohol, otros en la drogadicción, otros en el cigarro, otros en las mismas mujeres, los hombres, las mujeres buscan hombres, y así buscan algo que refugiarse. ¿Por qué? Porque no tenemos un mecanismo de nacimiento que nos diga qué hacer en las circunstancias adversas. ¿Amén? Ahora, cuando nosotros venimos a Cristo, tenemos un mecanismo dentro de nosotros que yo le he denominado el Espíritu Santo de Dios a ese mecanismo. Amén. Yo he identificado
como un mecanismo que nos impulsa a buscar a Dios, al Espíritu Santo. Ya nosotros, estando en Cristo, cuando tenemos un problema, corremos a Jesucristo. Porque el Espíritu Santo nos dice que en medio de esa lucha, de esa prueba, de esa dificultad, debemos de buscarle a Él. Amén. Pero antes no. Antes nos refugiábamos en otras cosas. Amén. Ahora, nosotros somos libres de hacer lo que querramos y Dios respeta el libre albedrío que nos dio. Dios te dice, ¿quieres ese mecanismo que te ayude a identificar en los momentos de necesidad cuándo me debes de buscar? Pues sencillo, ábreme tu corazón, dice Cristo. Pero yo no te lo voy a imponer. Yo soy un caballero. Si tú quieres abrir tu corazón, yo entraré en tu corazón. Entonces yo te voy a anunciar que cuando estés pasando momentos difíciles, buscarme a mí y no buscar otras cosas. Amén. ¿Por qué? Porque Jesucristo es un caballero. Amén. Ahora, como te repito, nosotros nos preguntamos a cada rato, ¿es prohibido hacer esto? ¿Es prohibido hacer aquello? ¿Por qué? Porque tenemos ya ese mecanismo que se llama Espíritu Santo de Dios, que nos enseña y nos lleva a hacernos esas preguntas. Amén. ¿Sí o no? Ahora, antes de que nosotros tuviéramos ese mecanismo, los líderes de la iglesia deben de buscar a las personas que no tienen todavía el Espíritu Santo de Dios y que se están refugiando en otras cosas menos en Dios. Es nuestra responsabilidad. Y ahí entran también las enseñanzas eclesiásticas que recibimos. Fíjense, porque ahí es donde nosotros debemos hacer un balance, hermanos. Yo siempre lo he dicho, debemos de hacer un balance. Mire, hay iglesias que todo es pecado, hermano. Si tomas agua es pecado, y si no tomas también es pecado. Si comes es pecado, y si no comes también es pecado. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Fíjate, te quiero contar una historia. Cuando yo iba a ser bautizado en la iglesia donde yo me congregaba, yo acostumbro cortarme el pelo así pelón. ¿Por qué? Porque me gusta, así sencillo. Porque cuando salgo a predicar, me quito el casco y no ando viendo si me echo gel o no me echo gel. ¿Sí? Me quito el casco y yo predico y ya está. Y no ando, me economizo en shampoo. Tiene sus ventajas. Yo no le digo que se corten el pelo, cada quien lo hace a su gusto. Pero cuando yo llego a la iglesia, ¿verdad? Yo vengo y me dicen, voy a entrar a las doctrinas para el bautismo. Entonces, como al segundo, tercera sesión, el pastor me llama y me dice, hermano Carlos, yo no lo voy a poder bautizar si usted no se deja crecer el pelo. Entonces dije yo, bueno, me voy a sujetar, yo me voy a dejar crecer el pelo. Pero entonces me dejé crecer aquí y me dejé crecer aquí también. Porque aprovechando de que iba a crecer aquí arriba, dije yo, pues que me crezca en la barba también. Pero entonces, cuando ya tenía un mes, me dijo, hermano, no lo voy a poder bautizar. ¿Pero y por qué? Si ya me dejé crecer el pelo. Sí, pero es que se dejó crecer el pelo abajo también, dice. Amén, gloria a Dios. ¿Amén? Amén. ¿Sí o no? Entonces yo le dije, bueno, me voy a quitar la barba. Me dejé el bigote. Me dice, no, sin bigote. O sea, el hermano no era candidato para el bautismo. ¿Por qué? Porque tiene bigote. Entonces, hay ocasiones, hermanos, que uno no entiende ni qué es pecado, ni qué es lo que no es pecado. ¿Por qué? Porque sacan unas cosas en determinadas congregaciones que no se ajustan a la palabra del Señor, hermano. Amén. Ahora, fíjate, una vez alguien me dijo a mí, yo le pregunté al pastor, le dije yo, ¿no le preocupa a usted que yo venga a predicar pelón? No, me dijo. Pues si Eliseo era pelón, me dijo. Gloria a Dios, ¿no? Y yo le dije, y Sansón era peludo y también lo usaba el Señor, le dije. Amén. Sansón tenía unas greñas que ni se las bañaba, dije, porque si se las bañaba perdía la fuerza. Y así lo usaba Dios. Dios usa a quien le plazca y cómo le plazca, hermano. Ahora, nosotros no podemos ir a los extremos. ¿Por qué? Porque por eso la gente no quiere venir a los pies de Cristo. ¿Por qué? Porque entienden allá afuera que tienen libre albedrío, hermanos, y cuando nosotros venimos y queremos imponer cosas que ni la Biblia prohíbe, entonces nos metemos a problemas con la gente que no conoce a Cristo. ¿Amén? Ahora, fíjate, el verso de 1 Corintios, capítulo 1, versículo 23, 1 Corintios 10, 23, está en el contexto de lo que le conviene o no le conviene comer a la persona, hermano.
Amén. Ese es el contexto de ese texto. Lo que le conviene comer y no le conviene comer. Ahora, espiritualmente, nosotros podemos comer lo que queramos, hermanos. Lo que quiera usted puede comer espiritualmente hablando. Porque esa ley de que había ciertos animales inmundos que usted no podía comer quedó abrogada aquella vez cuando Pedro iba a ministrar a Cornelio. Y entonces vio del cielo descender un lienzo con toda clase de animales inmundos. Usted ya ha leído ese pasaje. Entonces Pedro, ¿verdad? Aquel espiritual, ¿verdad? Aquel que no le gustaba contaminarse, vio empezar a bajar los chanchos, los cuervos y todos animales inmundos. Y entonces le dice Jesucristo: Pedro, mate y cómele. Señor, yo no he comido nada común, yo no me voy a contaminar con eso. Pedro, mata y come. Señor, te digo yo no he comido nada común, yo no he comido nada que me contamine. Amén. Pedro, cabeza dura, mata y come. Amén. Bueno, así por la buena, así fue el Señor Jesucristo. Pedro vino y empezó a comer. Y el lienzo se recogió, dice. Amén. Amén. Entonces, espiritualmente, los alimentos no tienen ningún problema. Amén. Amén. Los que hacemos el problema con los alimentos somos nosotros. Amén. Amén. Una vez alguien llegó preocupado a mí allá en la iglesia donde me congregaba antes y me dice: pastor, fíjese que mi esposo trabaja en el gobierno. Hace como 2 o 3 años esto. Y me dice: fíjese que me regalaron 25 libras de arroz, pero el problema es que ahí tiene la concepción de María en el saco. Entonces yo le dije: bueno, le dije, aquí vamos a hacer algo, yo le voy a dar un consejo. Le dije: bien, ¿qué quiere hacer usted? Ay, es que el pastor a mí me dijo que era pecado. Bueno, le digo: ¿y cuál es el pecado? Le digo: que la comida está contaminada. Le digo: ¿quién dice que la comida está contaminada? Le digo: mire, vamos a hacer algo. ¿Usted necesita o no necesita el arrocito? Le digo: sí, me dijo. Bueno, le digo: entonces, llegue a su casa, abre el saco, saque el arroz, póngalo en una tina, ore por él y queme el empaque. Le digo: sencillo, más sencillo que eso no se puede. Ahora, si usted no necesita el arroz, perfecto, le digo. Entonces, vuelva y haga lo mismo, sáquelo, échelo en una tina, queme el empaque y regáleselo a alguien que lo necesite. Porque por allá resultó un loco un día tirando el arroz, imagínense, cuando la gente estaba necesitada. Y digo, yo allá lo fui a tirar por esos sacos, a mí me golpearon y yo lo fui a tirar allá por la Cuesta del Plomo y Dios a mí me bendijo más. Sí, quizás Dios le bendijo más, pero otro pobre está necesitando de ese arroz. Amén. Ahora, Pablo dice: ¿cómo voy a llamar inmundo a algo cuando yo he orado por esos alimentos? Dice Pablo. Eso lo dice ahí en 1 Corintios. Yo oro por los alimentos, entonces todo es limpio. ¿Por qué? Por la oración que yo hice. Amén. Ahora, físicamente no puedes comer cualquier cosa, porque hay alimentos que dañan la salud. Cuando Dios dice comer cerdo es pecado, lo dijo por una cosa, hermano. El cerdo tiene un gusano que es un parásito que se llama Oncocercosis, y ese gusano no lo mata ni el fuego. Y cuando usted come cerdo y le toca las de perder y ese gusano se le va a la cabeza, se llamaba y va a parar al 5, loco. Amén. Entonces por eso Dios dice: es pecado, pero no es tanto pecado, sino que puede conllevar a un problema en tu salud física. Amén. Por ejemplo, la avena, tan rica que es la avena, ¿verdad? Yo en Guatemala no tomaba avena yo, porque de allá no tengo fresco de eso. Pero aquí mi esposa compra una avena granulada, hermano. La deja reposar un rato, mira. Ahí la endulza, y abajo queda una cosa que allá en Guatemala nosotros le decimos pozol. Ustedes le dicen chingaste, algo así le dicen ustedes. Nosotros decimos pozol, decimos en Guatemala. El asiento queda allá adentro, mire. Y yo me tomo la avena y eso es lo más rico, es lo que más me gusta a mí de la avena. ¿Ve? Me lo mastico, mire, delicioso. Ahora yo le voy a decir algo. Si usted acostumbra a tomar avena en la noche, vaya evitándolo, porque tan saludable que es que también en la noche perjudica su salud. Más si es avena granulada, ¿sí? Porque al colon le cuesta digerir esas capitas de la avena. Y esas se pegan en la noche en el colon. Y cuando usted acostumbra a tomar avena en la noche, corre el riesgo de padecer cáncer de colon. Y ya ve que tan rica que es la avena, pues. Entonces, espiritualmente puede comer de todo uno, pero físicamente ahí están los limitantes. Pablo, cuando se refiere a los límites de la comida, está
hablando, hermanos, sobre lo que le conviene a uno y no le conviene por cuestiones de salud, por cuestiones de higiene. Amén. En eso está en ese contexto. Amén. Ahora, mira lo que dice 1 Corintios capítulo 6, verso 12. Algunos de ustedes dicen, yo soy libre de hacer lo que quiera. Claro que sí, pero no todo lo que uno quiere conviene, por eso no permito que nada me domine. ¿Cómo terminó el verso de 1 Corintios 10? Dice, termina diciendo, porque no todo fortalece la vida cristiana. Pero este texto termina diciendo, por eso no permito que nada me domine. Amén. Ahora, Cristo nos hizo a nosotros libres. Fíjate, hay iglesias que se vuelcan al otro lado. Y cuando la Biblia da una prohibición, la gente dice, no, es que Cristo me hizo libre. Y fíjense que permiten de todo y se vale de todo, hermanos. Porque Cristo nos hizo libres. No, pero es que naciste libre. No es que Cristo te haya hecho libre. Naciste libre. Si Dios te dio libre albedrío. Ahora, mira la diferencia. Porque cuando vienes a Cristo ya no eres tan libre. Antes eras libre. Entonces, ¿por qué dices que Cristo te hizo libre? Para hacer lo que quieras. Cristo te hizo libre del pecado, nada más. No para hacer lo que quieras. Te hizo libre del pecado. Ya no eres una persona que va a ir a pagar las consecuencias de los pecados que has cometido y que seguiremos cometiendo. Nos libertó del pecado, pero no nos hizo libres para hacer lo que queramos. Y ahí entra la otra cara de la moneda, hermanos. Porque fíjense, cuando nosotros aceptamos a Cristo, nosotros decimos que aceptamos como nuestro Señor y Salvador. Cuando decimos que es nuestro Señor, entonces ya no somos libres, porque estamos bajo el señorío de alguien, el de Jesús. Aquel que tiene a alguien arriba en el trabajo, ¿puede hacer lo que quiere en el trabajo? No, porque tiene un Señor arriba. Amén. Alguien que lo manda. Pero cuando no tenía trabajo, era libre de hacer lo que quisiera. Así pasa en el Evangelio, hermanos. Éramos libres de hacer lo que quisiéramos en el mundo, pero cuando venimos a Cristo ya no somos tan libres. Ahora nos regimos bajo un manual que se llama la Biblia. Ahora, el manual es para todos, convertidos y no convertidos. Porque cuando usted compra un artículo, un electrodoméstico, un carro, cualquier cosa, viene anexado un manual. Y si usted no usa ese aparato de acuerdo al manual que le han dado, usted va a echar a perder el aparato. Usted tiene que usar los aparatos de acuerdo al manual que le dieron. Ahora, para que el ser humano no se eche a perder, entonces tiene que vivir basado en ese manual que es la Biblia. Y regirnos a esa condición de vida para que funcionemos bien. ¿Usted quiere funcionar bien? Entonces ajústese al manual, que es la Biblia. ¿Amén o no amén? ¿Sí o no? Fíjate, nosotros como tenemos libre albedrío, a veces nuestros hijos que nacen en el Evangelio, fíjate bien, no quieren regresar a los pies de Cristo cuando se van al mundo. ¿Usted sabe por qué? Porque estamos acostumbrados a predicar una teología del perdón. Ahora, la teología del perdón es un arma de dos filos, hermano. Por eso dice, no todo fortalece mi vida cristiana y tampoco permito que nada me domine. Ahora, lo que yo te vengo a predicar es que hay muchas cosas que no son lícitas hacerlas, pero que nosotros, aunque no sea lícito, nos abstenemos. ¿Por qué? Porque hay circunstancias que nos dicen que aunque podemos hacerlo, no debemos hacerlo. Amén. Le voy a ir explicando por qué. Como por ejemplo, puede comer avena, sí, nutritiva y todo, pero hay un horario. ¿Ah? Puede comer cerdo, sí, pero usted se arriesga a que le dé oncocercosis. Amén. Ahora, yo como cerdo allá de vez en cuando, pero yo casi lo he eliminado del menú. Por eso, no porque sea pecado, que no puedo, sino porque le tengo miedo a ese gusano bandido. Amén. Entonces, vea bien lo que le estoy diciendo. Vean. Fíjate. Nuestros hijos nacen en el Evangelio. Entonces nosotros predicamos solo el perdón de Dios.
y que Dios te perdona, y que Dios es misericordioso, y que Dios es amor, y que Dios está aquí, y que Dios te abraza, y que 7 veces cae el justo, 7 veces se levanta. Y es bonito escuchar esos mensajes motivacionales, y yo predico mucho así. Pero a veces cuando nuestros hijos se van al mundo y uno les dice, hey, ¿cuándo vas a regresar? No, es que Dios tiene misericordia de eso. Es que Dios me va a perdonar. Es que Dios es amor. Es que algún día Dios me va a volver a ser capacitado. Lo mismo que predicamos nosotros, entonces cuando nuestros hijos nos van al mundo, eso hace que no regresen a la iglesia. Y como el pecado es deleitoso, hermano, se van al mundo, se pueden ir al mundo si los agarra descuidados en un momento, máximo en nuestra juventud. Amén. Amén. Entonces, pero papá, si vos has dicho que Dios es misericordioso, pero se me olvidó contarle también que era fuego consumidor y que va a ser un juez. Amén. ¿Ah? ¿Sí o no? Amén. Gloria a Dios. Eso es lo que muchas veces nuestros hijos no los hace regresar a los pies de Cristo, hermano. Ahora bien, a mí me preguntaron una vez, ¿por qué cuando usted le diagnosticaron a su hija con epilepsia y no iba a sanar nunca, por qué decidió entregarle la vida a Cristo? Ah, bueno, porque yo crecí escuchando una enseñanza que me dio mi padre. Mi papá es ministro en la iglesia católica. Y mi papá siempre me dijo, mi hijo, Dios castiga. Hijo, Dios castiga. Y fíjese que cada vez que pasaba algo en mi vida, yo decía, Dios me está castigando. Pero como era mío, a mí me importaba, me valía, pues. ¿Verdad? Pero cuando tocó a mi hija, entonces dije, hoy sí me está castigando y me está castigando más duro. Yo vine a los pies de Cristo y le dije, si la sanas yo te voy a servir, yo voy a predicar en tiempo fuera de tiempo, ¿qué me vas a llamar? Yo no sé, pero yo voy a hacer algo. Dios la sana. Y tengo 6 años para gloria y honra del Señor sirviéndole al Señor. Sin una vueltecita al mundo después de los 6 años. ¿Por qué? Porque crecí escuchando a mi papá diciendo, Dios castiga, Dios castiga, Dios castiga, Dios castiga. Ahora nosotros ya no escuchamos mensajes como él. En la televisión ya no hay mensajes así, hermano. Ponga enlace y va, yo no tengo nada en contra de enlace. Hay buenos predicadores, a mí me gustan muchos predicadores, pero ya no le dicen que Dios castiga. Ya no predican que hay infierno. Ya no dicen que Dios va a ser juez, que Jesús va a ser juez. Amén. ¿Sí o no? Entonces a veces esas teologías como la del perdón le puede funcionar al que no conoce a Cristo. Pero al que conoce a Cristo y se va al mundo, lo deja ahí en el mundo, hermano. Hay que hacer un balance a la hora de predicar entonces. Hay que pegarle una recordadita a nuestra congregación que Dios castiga los pecados. Y que no queden impunes. ¿Amén o no amén? Fíjate. El texto de 1 de Corintios está en el contexto de Corintios 6, está en el contexto de las relaciones sexuales que no convienen. Ahí está el contexto, en las relaciones sexuales ilícitas. Entonces, ¿por qué Pablo con la comida dice, no todo fortalece mi vida cristiana? Porque póngale, si a usted se le sube ese gusanito a la cabeza, ya no va a fortalecer su vida cristiana con eso. Si le da cáncer por tomar avena en la noche, ya no va a estar fortalecida su vida cristiana, va a estar angustiado. Amén. Entonces Pablo dice, por él, aunque me es lícito, no todo me fortalece. Pero con las relaciones sexuales, ¿qué es lo que dice Pablo? Me es lícito tener más mujeres. Sí, te es lícito. Pero te van a dominar. ¿Se recuerdan del rey Salomón? ¿Qué fue lo que lo hizo pecar a la idolatría? Las muchas mujeres, 1000 tenía el hombre, imagínense. 1000 mujeres, 700 y 300 concubinas. 700 mujeres, 300 concubinas. Yo no sé cómo así ese hombre. ¿Amén? ¿Sí o no? Si yo con un hermano, no hombre. Imagínense. Ahora, fíjense que mucha gente quisiera haber nacido ahí en el Medio Oriente, allá por Arabia. Muchos nicaragüenses. Es más, para no solo ustedes, muchos guatemaltecos. Quisiera haber nacido allá en Arabia. Porque el Corán, en el capítulo 24 y de la Surá, o Sorá, algo así se pronuncia, de la Sura 23, dice el Corán, la Biblia de Mahoma que tienen ellos, dice que Alá les va a permitir 1, 2, 3 y hasta 4 mujeres cuando las puedan mantener. Ahora, cuando un nicaragüense lee eso, dice, ay Señor, ¿por qué Alá no me hiciste nacer allá? Tuviera 4. ¿Ah? Fíjese, entonces,
A ver, aquí nuestra cultura no permite eso, porque aquí, si usted tiene dos, dice que es bígamo o bígama. Aquí se practica la monogamia, no la bigamia o la trigamia, como usted quiera llamarle. ¿Sí o no? Amén. Ahora, ¿por qué Pablo dice, no todo me es lícito, no todo conviene? ¿Por qué? Porque te es lícito tener más de un hombre, mujer. Te es lícito tener más de una mujer, porque eres libre en determinado nivel, naciste con libre albedrío. Pero el problema es que no hay nada que esclavice más como el pecado sexual. Hermano, mire, a cualquiera puede salir fácilmente de las drogas, del cigarro, del alcoholismo, pero el vicio de las mujeres cuesta, hermano. El que tiene arraigado ese vicio de las mujeres, cuesta. Ahora, Pablo dice, no te unas a una prostituta, porque el que se une a una prostituta es una sola carne con ella, o sea que el hombre pasa a ser prostituto. Amén. Eso es lo que dice Pablo, no lo digo yo, mi hermano Carlos, lo dice Pablo. Amén. Ahora, nosotros no podemos permitir que ni un solo pecado nos domine, porque entonces te recuerdo, cuando hiciste la oración de fe, ¿qué fue lo primero que me dijiste? ¿O dijiste al Señor? ¿O dijiste que al frente del altar? Dijiste, Señor Jesús, yo te acepto como mi Señor. Primero como tu Señor y después como tu Salvador. Porque si no hay señorío de Cristo sobre uno, no puede haber salvación. Amén. Ahora, Pablo dice, no dejo que nada me domine. La palabra griega que se usa dominar es la palabra griega exousiazo. Y exousiazo significa estar, déjenme revisar aquí qué significa exousiazo, enseñorearse. Exousiazo significa más que dominar, enseñorearse. Ahora, nosotros no podemos dejar que ni un pecado se enseñoree sobre nosotros, hermanos. El único que se debe de enseñorear sobre nosotros es Cristo. Y cuando Cristo es nuestro Señor, difícilmente vamos a ir a pecar, porque Él es nuestro Señor. Y Cristo odia el pecado. Y si Cristo odia el pecado, nosotros vamos a ser libres de pecado. Aquí que te quede claro. ¿Quién es tu Señor? ¿El pecado o Cristo? Porque uno de los dos es tu Señor. O es el pecado o es Cristo. Pero aquel que se deje enseñorear por el pecado no puede decir que Cristo es su Señor, menos que Cristo es su Salvador. Amén. Ahora, cuando yo me dejo gobernar por Cristo, yo puedo decir con toda seguridad, Él es mi Señor y Él es mi Salvador. Amén. Amén, aleluya. Hechos capítulo 2, versículo 32 dice: ahora le pido a Dios que los cuide con mucho amor. Su amoroso mensaje puede ayudarles a ser cada día mejor. Si lo obedecen, Dios cumplirá las promesas que ha hecho a todos los que ha elegido para ser su pueblo, dice esta versión. Mire, esta versión del lenguaje sencillo dice, su amoroso mensaje puede ayudarlos a ser cada día mejores. Pero Reina Valera del 60 dice, su palabra tiene poder para sobre edificaros. Ahora, ¿qué dice 1 Corintios capítulo 10, verso 23 en Reina Valera del 60? Todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Pero la palabra edificar viene del griego oikodomeo. ¿Qué quiere decir oikodomeo? ¿Alguien trabaja en la construcción acá de los hombres que están acá? ¿Ninguno es constructor? ¿Usted es constructor? Pues usted usa la palabra oikodomeo cuando está construyendo una casa. A eso se refiere esa palabra. Cuando está edificando. Pero no a la edificación directamente de un cristiano, sino a la edificación de un edificio. Eso es la palabra oikodomeo. Edificar una casa, una torre, un edificio, un puente. Lo que usted quiere edificar. Pero Pablo la usa metafóricamente, haciendo una comparación entre cómo se edifica un edificio, se debería de edificar un cristiano. Hay una metáfora ahí. Ahora, ¿por qué Pablo usa esta metáfora? Sencillo, porque nosotros tenemos que
edificar o enseñar primeramente con nuestras palabras. Amén. Amén. Cuando ahorita ustedes están siendo edificados por esta palabra y están aprendiendo, y todos estamos aprendiendo un poquito. Amén. Y Dios nos está hablando. Entonces yo estoy edificando, o Dios está edificando, perdón, a través de mí sus vidas. Amén. Pero solo de palabras no se edifica. Eso es lo que quiere decir Pablo. Por eso es una metáfora. Sino que con tu ejemplo vas a edificar. Y a veces, hermanos, se edifica mejor con el ejemplo que con palabras. Pues se puede imaginar que yo esté ahorita aquí predicando y luego a mí me vayan a ver en la cantina de ahí, casi enfrente, después bebiendo. Y ustedes van a decir, el hermano, qué elocuente para hablar el hermano, qué bonito predica el hermano Carlos, y que cómo los versículos, cómo los unió, pero está borracho. Amén. Gloria a Dios. Entonces no puedo hacer una sin la otra. Si hablo, tengo que actuar con mi testimonio, tengo que amparar lo que hablo. Amén. Con mi testimonio demuestro lo que digo. Amén. Y los mejores mensajes son aquellos que nos duelen, que nos cuestan. Nuestros testimonios. Amén. 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 Gloria a Dios. Esos son los buenos mensajes. ¿Sí o no? Yo puedo tener muchas palabras, facilidad de palabras. Yo me he preguntado, fíjense, yo tengo varios amigos pastores. Tienen una elocuencia para hablar, tienen una sabiduría, son licenciados en teología. Y usted va a ver las iglesias, hermano, 50, 40, y digo yo, hombre, con la sabiduría que tiene este hombre, 30, 40 años de ministerio, sabe escatología, sabe hermenéutica, sabe apologética, sabe de todo, porque es un licenciado en teología. Pero la iglesia no cree, no crece. ¿Sabe por qué no crecen? Porque puede hablar bonito, pero quién sabe su testimonio. Amén. Gloria a Dios. Amén. Amén. Yo puedo decir muchas cosas, pero ¿qué hay con mi testimonio? Nadie me va a creer. ¿Sí o no? Amén. Gloria a Dios. Fíjate, Martín Lutero decía, si está en la Biblia yo lo creo. Pero Martín Lutero no se quedaba con creerlo, sino que lo practicaba. Tanto fue si está en la Biblia yo lo creo, que fue excomulgado de la Iglesia Católica por decir que la justificación del ser humano era solo por fe. Intentó la Iglesia Católica hasta matarlo. Hermanos, si está en la Biblia yo lo creo, pero él lo demostró con su testimonio, solo con lo que dijo. Amén. Amén. ¿Sí o no? Aleluya. Fíjate, el apóstol Pablo dice que su amoroso mensaje nos ayuda a ser cada día mejores. Y si nosotros obedecemos a ese amoroso mensaje que está en la Biblia, nosotros vamos a ser edificados día con día. Pero Dios necesita que aquellos que hablan su palabra y la predican sean de testimonio para que la gente se fundamente también y crea en Cristo. Aleluya. Amén. Amén. Quiero cerrar con esto. Segunda de Corintios 12:19 dice: tal vez ustedes crean que estamos pidiéndoles disculpas, dice el apóstol Pablo, pero no es así. Nosotros pertenecemos a Cristo y Dios es testigo de todo lo que hablamos. Todo lo que hemos hecho, queridos hermanos, lo hicimos para ayudarlos a confiar cada vez más en Cristo. Todo lo que usted dice es para ayudarle a la gente que no confía en Cristo y a los nuevos que están en la iglesia a confiar más en Cristo. Todo lo que ustedes hacen es para que la gente confíe en Cristo, para que la gente dentro de la iglesia y los no cristianos aprendan a confiar en Cristo. Cada una de las cosas que hacemos, lo hacemos por ellos. Cuando nos abstenemos de lo que nos es lícito, nos abstenemos por ellos, para que se den cuenta que Dios está sobre nosotros y que es nuestro Señor y Salvador. Amén. Bueno, fíjate, yo quiero cerrar con esto, porque esto se va a poner interesante aquí. ¿Saben qué contexto está ese texto de 2 Corintios capítulo 12, versículo 19? ¿Saben qué contexto está? En el contexto de las ofrendas, hermanos. En el contexto de las ofrendas. Fíjate, pon atención a lo que te voy a decir, porque tú te vas a mover la silla ahí. No te agarras bien, te vas a desmayar. Es la verdad. Mira, Pablo dice
Todo obrero es digno de un salario. Y aquel que trabaja del altar, que coma del altar. Pero ¿por qué aquí le dice a sus obreros, que era Tito y su hermano, le dice, no les anden pidiendo nada a los corintios, trabajen con sus manos? Y Pablo les dice, yo no fui carga de nadie, yo por eso trabajo con mis manos. Ahora, porque había un problema en los corintios, murmuraban cuando venían a la alfolía. Hermanos, ¿cuántos pastores hoy en sus iglesias no pueden coger libremente los diezmos porque ustedes, la congregación, están hablando? No ustedes, ¿verdad? Sino que otros, porque yo sé que aquí no pasa eso. La congregación habla. Y el pastor no se siente libre de hablar de diezmos, de hablar de ofrendas, porque lo primero que hace la congregación es murmurar de él, ya va a pedir, no, no le basta. Hermanos, así están las congregaciones ahora. Entonces Pablo dice, no me importa, yo voy a trabajar, porque quiero que ustedes se salven y no estén murmurando de mí. Pero Pablo le reprocha y le dice, vienen los superapóstoles de la prosperidad, y eso sí les dice, mire, te vamos a echar una profecía, échale 500, Dios te va a dar 5,000, y ustedes lo hacen, les dice Pablo. Y yo que te vengo predicando la cruz de Cristo, murmuras por los 10 pesos que vienes a echar al folín. Pero cuando viene el superapóstol, viene el superprofeta, ahí sí no te limitas y echas hasta los verdes del 1000 que hay ahora. ¿Por qué? Porque te va a dar una profecía y a lo mejor comió una catamales el tipo. Y solo porque te dijo lo que tus oídos querían escuchar, que pepitas de oro caen del cielo. Pues a mí que me diga que van a caer pepitas de oro del cielo, que me diga también, pero que me lleve dónde para llevar, hay que recogerlas. No solo que me diga, Dios te va a bendecir, Dios te... No, ¿cuándo? Pero eso es lo que queremos. Por eso, mire, el pastor te predica, y te empieza a decir, Dios te va a prosperar, Dios te va a bendecir. No le creemos al hermano Efraín. Pero traen al guatemalteco y el guatemalteco dice, Dios le va a bendecir, gloria a Dios, no, y hasta hablan en lengua y se desmayan, hermano. Diciendo lo que te decía tu pastor todos los días, que Dios te iba a bendecir, y tuve que venir yo a decirte que te va a bendecir Dios para que le creas a Dios. Amén. Amén. Lo que te dice tu pastor es la verdad. Créele más a tu pastor que lo que te venga a decir otro de la calle, incluso yo. Amén. Amén. Porque el pastor cuida del rebaño. El que viene solo quiere espelucar el rebaño muchas veces. Yo no, ahí se me excluye. Pero muchos vienen a espelucar el rebaño. Tu pastor te cuida. Entonces cuando vengas a echarle al alfolí, no lo hagas murmurando. Porque mira, al hermano Efraín le va a caer sus pedazos todavía aquí, porque también él tiene que, no se me va a ir en blanco ahorita. Fíjate, de aquí para allá, él es responsable de las ofrendas que entran aquí. De aquí para allá. Él va a entregar cuentas de aquí para allá. De aquí para allá le entregan ustedes. De aquí para allá es el pastor Efraín. De aquí para allá cada uno de ustedes. Ahora, ¿cuál era el problema de los corintios? El que tienen muchas iglesias ahora. Mira, fíjate, la gente está preocupada por lo que pasa de aquí para allá con ofrendas. Y ese pastor ya harán, mejor que vaya a trabajar, hombre. Se está robando los diezmos, se está robando las ofrendas, y estás preocupado de aquí para acá, pero de aquí para acá a ti no te interesa. Amén, gracias. No te interesa para allá. A ti lo que te interesa es de aquí para allá, de tu bolsillo para acá nada más. De aquí para allá no te interesa nada. Amén. 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 Cuando estás preocupado y preocupada de ahí de tu bolsillo para acá, entonces no tienes la oportunidad de murmurar. ¿Sabes por qué no tienes la oportunidad de murmurar? Porque estás preocupado. ¿Será que yo estoy ofrendando correctamente? Voy a dar mis diezmos completos. Gané 2,000 córdobas, voy a dar 200. Te preocupa ser honesto con Jesús. Pero cuando estás preocupado de aquí para allá, te preocupa qué van a hacer con ese dinero. Eso no te debe preocuparte. Preocúpate de ahí para acá para que no caigas en murmuración. Amén. Porque de aquí para allá también el pastor Efraín va a entregar cuentas. Amén. 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 Usted va a entregar cuentas de ahí para acá. Dios le va a decir, ¿fuiste honesto? ¿Cumpliste? ¿Eras íntegro a la hora de ofrendar, de diezmar, de tus primicias?
No, es que el pastor se robaba los reales. Pues yo te estoy preguntando a ti, no lo del pastor. Del pastor me encargo yo después. Amén. 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 ¿Sí o no? Amén. Fíjate que de los evangelistas se tiene un concepto. Y ya que estoy cerrando con esto. Fíjate que no nos quieren invitar a predicar. Miren nomás, no quieren ya invitarnos a predicar. ¿Por qué? Porque solo vamos a predicar por la ofrenda, hermano. Es la verdad. Amén. Amén. Fíjate que un día yo estoy visitando una unidad pastoral, pastor. Nadie me mira, yo ya tenía 6 meses y llegó como 40 pastores, nadie me invitaba a predicar. Amén. Y un día tuve la oportunidad y el pastor decía, y el hermano Carlos nos quiere apoyar en la predicación. Un día, hermano, mire, todos llorando, un día estaban llorando. ¡Ay! Y yo quisiera que me llegaran a dejar a predicar a la iglesia, que yo quisiera que me dejaran. Yo solo escuché por un par de meses y un día me paré. Y pues ustedes les digo, si ustedes quieren que los lleguen a visitar y que les lleguen a predicar, ¿por qué no me llaman a mí? Y para eso vine, para apoyarlos en la predicación. Pero saben, antes de que sigan pensando, les digo, ¿saben por qué no me invitan? Porque piensan que soy de Guatemala, cobro caro por predicarles. Amén. 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 Entonces no me invitan, por eso, porque su mente está metida en cuánto le voy a dar al evangelista. Ahora, yo me siento bien cuando me bendicen. Sea poquito, sea bastante, yo me siento bien, hermano. Amén. Pero si no me bendicen igual. Una vez, un pastor apostólico, que antes era de la senda antigua, pastor, yo creo que usted lo conoce, y lo tiene que conocer, William Meneses, me invitó a predicar una vez, el varón, a cerrarle una campaña, mira, una campaña gloriosa, vinieron almas a los pies de Cristo, tremendo, una unción del Espíritu Santo al final, hermano, tremendo. Y cuando terminó el culto me dio un abrazo y me dice, hermano Carlos, hoy no lo puedo bendecir, porque gasté mucho, no puedo. Tranquilo, pastor, le dije. Yo por eso ando en mi moto, me fui para mi casa, tranquilo. El miércoles en la mañana me está llamando, hermano Carlos, necesito un favor, quiero que me llegue a predicar. Fue un sábado, domingo que yo le cerré la campaña. 2 días después me está llamando, 3 días después. Hermano Carlos, necesito que me llegue a predicar. Claro que sí, pastor, dígame, ¿a qué hora comienza el culto? Tal hora, me dijo, 6:30, 6. Yo llegué. Y le digo, yo no llegaba porque mi esposa especialista, que cuando voy a ir a predicar siempre me dice, mira Carlos, anda a hacer tal cosa y siempre llego tarde, hermano. Especialista ella. Amén. Siempre me hace un atraso. Ya cuando estoy listo, mira, hacer tal cosa y para no andar con discusiones. Y ya iba yo tarde del pastor, mire, ya estaba el culto. Y cuando él me va a entregar, dice, después de la ofrenda, yo después de recoger la ofrenda, yo saco mi tablet, mi Biblia, y ya empiezo a prepararme. Yo sé que ya me van a llamar. Entonces dice el pastor Meneses, y yo pensé que el varón no iba a venir ahora, dice. Ahí después les digo por qué, dice, Dios le bendiga, hermano Carlos, el lugar es suyo, pasé. Y cuando terminó, me dijo, yo pensé que no iba a venir, hermano. Me dijo, ¿y por qué? Porque el otro día no le di la ofrenda, me dijo. Y yo no vengo a predicar por ofrenda, me dijo. Y luego me bendijo como que si hubiera ido a predicar 4 veces en su iglesia, hermano. Pero me probó. Y mire, ese día que yo les dije, la reunión fue el lunes. Miren bien, la reunión fue el lunes. Me dice, un hermano, el lunes pasado, reunión pastoral. Yo les dije esto y les reclamé. Y dice una pastora, hermano Carlos, ¿será que mañana martes no puede llegar a predicar a la iglesia? Sí, hermano. Y dice, hermano, se dice que yo tengo ayuno en Giloá. ¿Será que no puede llegar a predicar al ayuno? Hermano Carlos, en el curso evangelístico el domingo, 3 pastores. ¿Por qué? Porque les saqué de su mente que no todos los evangelistas predican por la ofrenda. Amén. Gloria a Dios. Y yo por eso trabajo, dijo Pablo, para no ser carga de nada. Amén. Aleluya. Amén. Gloria a Dios. Amén. Ahora, me he tenido situaciones cuando yo empecé a predicar, el pastor Roberto Velázquez, recuerdo yo, él me estaba dando un sobre. La primera vez, mi primera invitación, yo nunca sabía que al predicador lo bendicen con una ofrenda, yo nunca sabía. Yo estaba emocionado, me invitaron a predicar, y yo dije, suficiente con las herejías que voy a ir a hablar ahí, decía yo. ¿Ah? Si arriesga el pastor invitar a alguien nuevo, hermano, no tenían ni 3 meses que me había convertido y ya me habían invitado a predicar. Y yo dije, bueno, y ahí ¡pum! Me pone un sobre en las manos. No, pastor, que no, yo no puedo. Es que yo no vine aquí por eso. Y entonces me reprendió el pastor y me dijo, mire, si usted no acepta la ofrenda,
usted cierra mi ventana de bendición, porque la Biblia dice que solamente bendiciendo voy a recibir yo bendición. Entonces yo lo quiero bendecir. Y entonces también cambió mi mentalidad. Y entonces cuando alguien me bendice, yo no puedo dejar de recibirlo. Amén. Pero cuando alguien no puede bendecirme, yo con mucho gusto, hermano, predico la palabra. Por eso me llamó el Señor. La Biblia dice, de lo que de gracia recibiste, de gracia dalo. Amén. Ahora, Aleluya. ¿me es lícito comer del altar? Sí, me es lícito porque trabajo el altar. Amén. ¿Le es lícito al pastor comer del altar? Sí, porque... Amén. Pero a veces nos abstenemos para que ustedes no carguen en murmuración. A veces mejor decimos no, para que la gente no murmure. Preocúpate más por lo que pasa de aquí para allá que de lo que pasa de acá para acá. Porque de aquí para acá somos nosotros los que vamos a dar cuentas. De ahí para allá sos tú. Amén. 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 Así que póngase sobre sus pies. Amén. A veces debemos de decir que aunque nos conviene y no nos perjudica, debemos de decir que no, hermanos. Amén.